Disfruta tus vacaciones, papá, dijo mi hijo con una sonrisa extraña mientras me apresuraba a subir al autobús de mis sueños. Ya caminaba hacia el camión, emocionado por estas vacaciones, cuando de repente fui detenido por una vecina a quien había ayudado económicamente en el pasado. Estaba sin aliento y susurró: «Roberto, por el amor de Dios, no te subas a ese autobús. Ven rápido a mi casa, descubrí algo terrible». Mis queridos amigos, bienvenidos. Antes de abrir las puertas de esta vieja casa y descubrir estos secretos, les pido un pequeño favor. Suscríbanse al canal y dejen un me gusta en esta historia. Escriban en los comentarios desde qué ciudad o estado nos están escuchando. Mi corazón se calienta al ver cuántos somos. Ahora, pónganse cómodos y disfruten de la historia. Estaba parado en el vestíbulo de mi edificio, mirando la maleta que Javier había empacado él mismo. Era extraño. Normalmente, mi hijo no se tomaba la molestia de este tipo de atenciones. Javier rara vez hacía un esfuerzo por algo que no involucrara su propia comodidad o algún esquema loco para enriquecerse rápidamente. Entonces, papá, ¿te vas a quedar parado ahí todo el día? Su voz sonaba excesivamente alegre. Tenía esa nota falsa que había aprendido a reconocer desde sus años de secundaria, cuando escondía sus boletas con malas calificaciones. El autobús sale en 40 minutos. El taxi ya está abajo. Moví mi mirada de la maleta hacia mi hijo un hombre guapo de apariencia imponente, vistiendo un traje caro comprado con mi dinero. Durante los últimos 10 años había financiado 3 de sus intentos comerciales. Primero, había sido una cafetería que cerró en 6 meses porque Javier pensaba que la renta del centro se pagaría sola. Luego, una granja de minería de criptomonedas que se incendió con el cableado del garaje. Y finalmente un autolavado que tuvo que venderse para pagar las deudas. Soy Roberto Mendoza, ex jefe de contabilidad de una gran fábrica textil en Guadalajara. Pasé toda mi vida tratando con números, balances, débitos y créditos. Los números no mienten, las personas sí, constantemente, y mi balance personal con mi hijo estaba en rojo desde hace mucho tiempo, pero seguía pagando. Pagaba porque era mi único hijo. Y tal vez en el fondo esperaba que algún día la cantidad de inversión se transformara en calidad de carácter. Pero nunca había sido ciego. Junto a Javier estaba Daniela, su esposa, quien se balanceaba de un pie al otro. Normalmente esta mujer me miraba con una arrogancia mal disimulada, encontrando mis consejos anticuados y mi departamento como su herencia garantizada. Pero hoy, Daniela estudiaba el patrón del papel tapiz con insistencia. Evitaba mi mirada. Sus dedos jugaban nerviosamente con la correa de su bolso de diseñador. «Tenga, señor Mendoza». Daniela me extendió una carpeta de documentos sin levantar los ojos. «Aquí está el itinerario. Todos los hoteles están reservados. El circuito por Guanajuato, San Miguel de Allende y Querétaro, exactamente como siempre ha soñado. 2 semanas de relajación total». Tomé los papeles. Mis dedos, acostumbrados a la documentación de calidad, sintieron inmediatamente que algo no cuadraba. Era papel de impresora ordinario, impreso en una inyección de tinta casera. Sin papel glacé de agencia de viajes, sin membrete con filigrana, sin recibo de pago. El paquete cuesta casi 40,000 pesos. Observé con calma, ojeando la lista de ciudades: Guanajuato, Querétaro, San Miguel, Dolores Hidalgo. «Javier, la semana pasada me pediste 2,000 pesos para cambiar el aceite y las llantas de tu coche, alegando dificultades temporales de flujo de efectivo. ¿De dónde viene toda esta generosidad?» Javier se congeló por un segundo. Vi su músculo de la mandíbula temblar, señal clara de que buscaba frenéticamente una excusa. «Híjole, papá, me ofendes». Mostró una amplia sonrisa, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. Sus ojos permanecían fríos y calculadores. Cerré un negocio grande. Decidí regalarle algo a mi viejo padre. «Nos has apoyado durante tantos años. Déjame ser un buen hijo por una vez». «¿Un negocio?», pensé.
Su último negocio había terminado conmigo pagando su deuda a usureros. Pero no dije nada en voz alta, simplemente asentí, doblando cuidadosamente el papel y metiéndolo en mi bolso. «Gracias», dije con tono neutral. «Es muy inesperado». Me puse mi chamarra ligera y ajusté mi paliacate frente al espejo. En el reflejo no veía solo a un hombre mayor partiendo de vacaciones. Veía a alguien acostumbrado a verificar cada coma en un contrato. Y en esta escena de felicidad familiar, las comas estaban mal colocadas. ¿Por qué esta precipitación? ¿Por qué el taxi había sido llamado media hora antes de lo necesario? ¿Por qué Daniela, quien nunca se despierta antes del mediodía, estaba maquillada y lista a las 8 de la mañana? Me volteé para tomar mi bolso e intercepté la mirada de Javier. No me estaba mirando a mí, estaba mirando por encima de mi hombro hacia el fondo del pasillo donde se encontraba mi escritorio antiguo de caoba. Ese mueble había sido heredado de mi abuela. Era sólido, pesado y siempre cerrado con llave. La llave colgaba alrededor de mi cuello en una fina cadena escondida bajo mi camisa. Dentro del escritorio no había joyas ni dinero en efectivo. Había algo más precioso. Las escrituras de propiedad originales de este departamento, los documentos de la propiedad rural en el pueblo cerca de Tequila, y sobre todo, los títulos de las bodegas que rentaba. Estas bodegas alimentaban a toda la familia, permitiendo a Javier jugar al hombre de negocios y a Daniela pavonearse con ropa nueva. La mirada de mi hijo no era curiosa, era depredadora. Era como si mirara una caja fuerte cuya combinación estaba a punto de caer en sus manos. «Les voy a dejar las llaves del departamento», dije observando su reacción. «Las plantas necesitan agua cada 2 días, especialmente el helecho». «Sí, claro, papá». «No te preocupes», respondió rápidamente Javier, su voz traicionando un alivio mal disimulado. «Nos encargaremos de todo. Lo importante es que apagues tu celular y te relajes de todo este estrés. Dicen que la señal es terrible en esas posadas históricas». «Señal terrible», noté mentalmente, otra pieza del rompecabezas. Quería que fuera inaccesible. Tomé la maleta. Era ligera. Demasiado ligera para un viaje de 2 semanas. «Bueno, que Dios los bendiga», dije. Ni siquiera bajaron para acompañarme al taxi. Javier pretendió tener una llamada importante, y Daniela tuvo repentinamente dolor de cabeza. Cerraron la puerta detrás de mí tan rápido que parecía que temían que cambiara de opinión. Escuché el clic del cerrojo, no un giro, sino 2. Salí del edificio bajo el sol fresco de la mañana. El taxi estaba al borde de la acera. El conductor fumaba un cigarro, manteniéndose apartado, pero mi atención fue atraída por otra cosa. Mi ojo profesional, entrenado durante años para notar las inconsistencias en los informes, barrió automáticamente el estacionamiento. Todo parecía normal, el área de juegos, las bancas, los autos de los vecinos, pero al doblar la esquina del edificio, casi escondido por un colorín en flor, se encontraba una camioneta negra de lujo. Conocía ese vehículo. En nuestra ciudad, pocas personas conducían un modelo como ese con placas de colección. Era el coche del licenciado Vargas, un notario de mala reputación, conocido por oficializar cualquier acuerdo si el precio era suficientemente alto. Su oficina estaba del otro lado de la ciudad. ¿Qué hacía el auto de un notario corrupto en la entrada de mi edificio a las 8 de la mañana de un sábado? Mi corazón dio un salto, pero mi rostro permaneció sereno. No me permití detenerme o mostrar confusión. Simplemente registré el hecho como alguien anotando una discrepancia en el inventario. Javier, Daniela, el regalo extraño, la mirada hacia el escritorio, la petición de apagar mi teléfono, y ahora el notario escondiéndose en la esquina, como un sopilote esperando que su presa deje el nido. La imagen se estaba formando, y no me gustaba para nada lo que veía. Caminé lentamente hacia el taxi, sintiendo una certeza fría y furiosa crecer en mí. Pensaban enviar a papá a descansar. Pensaron que era un viejo cansado que estaría agradecido por cualquier migaja de atención. Se equivocaban. No soy una víctima. Soy un auditor,
y acababa de comenzar mi auditoría más importante. El conductor tiró su cigarro y abrió la cajuela. Estaba a punto de subir al vehículo cuando sentí a alguien agarrar mi codo con fuerza. No era un toque suave, era un gesto de desesperación. Me volteé bruscamente. Frente a mí estaba doña Mercedes, mi vecina del primer piso. Estaba en bata sobre su camisón, el cabello alborotado, el pecho subiendo y bajando como si hubiera corrido un maratón. Doña Mercedes nunca saldría a la calle en ese estado. Era una mujer orgullosa a pesar de su modesta pensión del IMSS. Hace 3 años, había pagado la operación de emergencia de su nieta cuando el hospital público dijo que no había cama disponible. En ese momento Mercedes había intentado besarme las manos, pero la había detenido secamente diciendo: «Una mano lava la otra, algún día me ayudarás». Parecía que ese día había llegado. Mercedes miró las ventanas de mi departamento, luego el auto negro en la esquina de la calle, y sus ojos se agrandaron de terror. «Roberto», susurró apretando mi brazo con dedos pálidos, «no te subas a ese taxi. No vayas a la terminal de autobuses». «Mercedes, ¿qué pasó?», pregunté suavemente pero con firmeza, sintiendo un cable de acero tensarse en mí. «Los escuché», dijo, recuperando el aliento. «Anoche en el jardín, bajo las ventanas. Javier y Daniela pensaron que nadie estaba ahí. Roberto, no compraron ningún paquete de vacaciones. Estaban discutiendo». «Dios mío». Se detuvo, sus ojos llenándose de lágrimas. «¿De qué discutían, Mercedes? Habla». «Decía que una vez que subieras a ese autobús, no habría vuelta atrás, que el viaje es solo una fachada. Están esperando al notario, Roberto, van a forzar tu escritorio». Hablaba de un poder notarial y que nunca volverías a este departamento como propietario. El mundo a mi alrededor no se derrumbó. Al contrario, todo se volvió cristalino, nítido y cortante. Los sonidos de la calle se volvieron más fuertes, los colores más vibrantes. Miré las ventanas de mi departamento. Detrás de la cortina de encaje vi una silueta. Estaban observando, esperando que el taxi se fuera. «Rápido», ordené, tomando el control. Mi voz resonó como en las reuniones del consejo de administración en la fábrica, un tono que no permitía ninguna discusión. «Vamos a tu casa por la entrada de servicio para que el conductor no vea dónde fui». Me volteé hacia el conductor, quien ya golpeaba impacientemente el techo del coche. «El viaje está cancelado», lancé, sacando un billete de 200 pesos de mi bolsillo y poniéndolo en su mano. «Váyase vacío», pero el viaje comenzó. «Váyase». Hablé de tal manera que cerró la cajuela de golpe y saltó inmediatamente al asiento del conductor. El taxi se alejó a toda velocidad. Agarré mi maleta ligera y sin mirar atrás me sumergí en el pasillo oscuro detrás de Mercedes. El juego había comenzado, solo que mi hijo había olvidado una regla importante. Antes de repartir la piel del oso, es mejor asegurarse de que el oso realmente haya entrado en hibernación. Y yo acababa de despertar. Entramos al departamento de Mercedes y la pesada puerta de metal cortó los sonidos del mundo exterior. El clic del cerrojo resonó como un disparo. El olor familiar de té de manzanilla, libros viejos y moho ligero invadió mi nariz. Mercedes se apoyó en la puerta, deslizándose hacia abajo. Sus manos todavía temblaban. «Dios mío, Roberto». Y si no hubiera salido, su voz se debilitó. No perdí tiempo consolándola. No era el momento para los sentimientos. Puse mi maleta en la esquina. Me quité el abrigo y lo colgué en el perchero con la precisión de alguien que llega a una reunión de negocios. «Lávate la cara, Mercedes», dije secamente. «Pon el café. Necesito datos. Palabra por palabra. ¿Qué escuchaste exactamente?» Fui a la cocina. Pequeña, estrecha, llena de contenedores de alimentos, lo opuesto a mi cocina moderna y estéril que Daniela tanto odiaba. Me senté en el banco cerca de la ventana. A través de las cortinas gruesas podía ver la entrada de mi edificio.
El taxi ya se había ido. La camioneta negra del notario todavía estaba ahí, como una bestia al acecho. Mercedes entró, secándose la cara. Estaba pálida, pero la histeria cedía lugar a mi calma glacial. Estaban en la banca del jardín. Comenzó mientras ponía la tetera al fuego. Sus manos temblaban tanto que la tapa hacía clic. Anoche salí a recoger la ropa del tendedero. Estaba tranquilo. La acústica era perfecta. Era Daniela quien hablaba más fuerte. Se reía. Decía, por fin, este viejo fósil se va. 2 semanas serán más que suficientes para transferir todo a nuestro nombre. Miré mis manos manicuradas, impecables, sin manchas de la edad, las manos de un hombre que se mantiene en forma. ¿Y Javier? Pregunté. ¿Qué dijo mi hijo? Mercedes bajó los ojos. Dijo que lo importante era que el licenciado Vargas antedatara los documentos, y que cuando regresaras ya no serías el propietario sino un vegetal. Roberto, hablaron de un diagnóstico de que tenías demencia, que ya no eras competente y que serías enviado a una casa de retiro aislada en el campo, justo después del circuito. El autobús ni siquiera debía regresar a la ciudad contigo a bordo. En mí, algo se rompió. El hilo fino e invisible que conectaba padre e hijo se estiró y se rompió con un sonido sordo. Demencia. Vegetal. No solo quería mi dinero, podía entender eso. La codicia es eterna. Quería robar mi mente, mi identidad, planeaba declararme incompetente para justificar el robo. Mi propio hijo, a quien había enseñado las tablas de multiplicar, a quien había sacado de tantos problemas, estaba dispuesto a enterrarme vivo en un asilo, solo para no tener que pagar sus deudas. No lloré. Las lágrimas son agua y el agua erosiona los cimientos. Ahora necesitaba concreto. Sentí una extraña ligereza. Era liberación. Ya no necesitaba encontrar excusas para sus acciones. Ya no tenía que pensar que solo tenía mala suerte o que era bueno y su esposa lo influenciaba mal. No, frente a mí estaba un enemigo peligroso, sin principios, que conocía mis puntos débiles. Pero había olvidado que yo le había enseñado todo y había subestimado fatalmente mi mayor activo, mi cerebro. Apaga el fuego. Mercedes, dije, no habrá café. Agarré mi celular, la pantalla brillaba con una notificación. Papá, ¿ya subiste? Avísame cuando salga el autobús. Borré el mensaje sin leerlo. Mis dedos marcaron un número que conocía de memoria desde hace 20 años. Don Ramiro, el gerente de mi complejo de bodegas, un exguardia exmilitar, leal a mí no por miedo, sino por principio. Habíamos atravesado juntos intentos de invasión, crisis económicas y planes de confiscación. El teléfono sonó largo. No era su estilo. Siempre respondía al segundo timbre. Finalmente, la llamada se conectó. Señor Mendoza, la voz de Ramiro estaba ahogada, casi un susurro. En el fondo escuché el ruido de papeles revueltos y voces fuertes. Hola Ramiro, dije con mi tono profesional, bajo y sin pánico. No puedo hablar mucho tiempo, solo tengo una pregunta. Verifica el registro de visitantes y el libro de caja. Javier se presentó en la oficina hoy. Hubo un silencio pesado al otro lado, un silencio viscoso que me decía más que cualquier palabra. Escuché la respiración pesada de Ramiro. Ramiro, estoy esperando. Señor Mendoza, habló, probablemente cubriendo el micrófono. ¿Dónde está usted en este momento? ¿Está a salvo? Estoy en un lugar seguro. Responde la pregunta. No solo se presentó, Ramiro bajó la voz a un susurro casi imperceptible. Está aquí en este momento. Llegó hace 10 minutos. Derribó la puerta de su oficina y exige las llaves de la caja fuerte con los documentos fundadores. Apreté el teléfono tan fuerte que mis nudillos se volvieron blancos. Entonces actuaban en paralelo, limpiando el departamento y tomando simultáneamente el control de la oficina. Un ataque relámpago. Échalo, Ramiro. Llama a seguridad. No tiene poder notarial. Mi firma es la única que cuenta. No puedo... El desespero en la voz del viejo gerente era claro. Señor Mendoza, no está solo.
Está con un abogado y otra mujer. ¿Qué mujer? ¿Daniela? No, una desconocida. Una mujer fuerte en traje sastre gris. Mostró papeles, señor Mendoza, papeles con sello judicial. Pretende ser una tutora nombrada por el tribunal. El mundo a mi alrededor se redujo al tamaño del altavoz. «Tutora», repetí, sintiendo una furia glacial inundar mis venas. «Sí, dice que debido a su estado de salud agudo, la gestión de los activos pasa a ella hasta nuevo aviso. Javier ya está abriendo su computadora. Está cambiando las contraseñas, señor Mendoza. Está cambiando el acceso bancario en este mismo momento». Miré por la ventana. La camioneta negra del notario comenzó a moverse y se alejó lentamente de mi edificio. Por supuesto, ya no necesitaban forzar el escritorio. Iban al banco. Habían falsificado una decisión judicial. Esto no era solo un robo, era la guerra, y acababan de cometer su mayor error. Pensaban que ya estaba muerto. «Escucha atentamente lo que voy a decir, Ramiro», dije con un tono tan glacial que Mercedes en la esquina de la cocina encogió los hombros. «No hagas nada, no discutas con ellos, dales las llaves, déjalos pensar que han ganado. Pero activa las grabaciones de la cámara de la sala de conferencias, audio y video. Guarda todo en un disco externo. ¿Me entiendes? Entendido. Te llamo después». Colgué. Mi mirada cayó sobre el cuchillo de cocina que Mercedes había dejado sobre la mesa. Era afilado, brillante. Lo empujé cuidadosamente. «¿Qué pasó?», murmuró Mercedes. Me levanté. Mis movimientos eran precisos. Piensan que me volví loco, Mercedes. Bueno, es hora de mostrarles cómo funciona mi mente enferma. Saqué un bloc y un bolígrafo de mi bolso. Necesitaba elaborar un plan. El primer punto era simple. Tenía que desaparecer de verdad. La habitación de huéspedes de Mercedes era minúscula, llena de cajas, ropa vieja y pilas de revistas de jardinería. Pero no necesitaba espacio. Necesitaba un escritorio, un enchufe y silencio. Despejé la superficie de un viejo escritorio, empujando a un lado libros polvorientos. Saqué mi laptop de la maleta, mi fiel vieja computadora que Javier consideraba chatarra. Y ni siquiera había pensado en tomar. Ese fue su primer error. En esta antigüedad estaban almacenadas todas las llaves electrónicas, copias de bases de datos, y sobre todo, el acceso a mi almacenamiento en la nube personal, cuya existencia ni siquiera sospechaba. Abrí un nuevo documento. Mis dedos se posaron en su posición habitual. No estaba escribiendo una carta o una queja. Estaba redactando un documento legal, la revocación de todos los poderes notariales. Mi experiencia como jefe de contabilidad decía: el papel es un escudo, pero un papel correctamente llenado es una espada. Escribí rápidamente, formulando cada frase con precisión quirúrgica. Revocaba cualquier poder notarial otorgado a nombre de Javier Mendoza y Daniela Ruiz, retroactivo a 10 años. Sabía que legalmente no se revoca el pasado, pero incluía una cláusula sobre inducción al error y actos fraudulentos que me darían motivos para impugnar cualquier negocio efectuado por ellos durante este periodo. Luego, abrí mi aplicación bancaria, no el banco donde recibía mi pensión, que Javier probablemente ya había bloqueado vía la tutora. Era una cuenta en un pequeño banco comercial que había abierto hace 5 años cuando vendí la propiedad vacacional de mi difunta esposa en Puerto Vallarta. Javier había hecho una rabieta en ese momento, exigiendo invertir el dinero en su granja de criptomonedas. Pero le había dicho que el dinero se fue para pagar viejas deudas. Me había creído, siempre creía lo que quería escuchar. En esa cuenta había una suma suficiente para una guerra. Transferí todos los fondos disponibles de mis cuentas de pensión y ahorro hacia esta cuenta de reserva. La transacción tomó unos segundos. Miré los números ponerse en cero en la aplicación a la que Javier podía acceder. Imaginé su cara cuando intentara retirar y viera el mensaje «fondos insuficientes». La satisfacción era silenciosa, casi física, como un trago de agua helada en un día caluroso. «Roberto, ven acá», llamó Mercedes del balcón,
Su voz temblaba de emoción. Cerré la laptop y salí al balcón. Mercedes vivía en el segundo piso y su balcón daba al patio interior, pero a través de un espacio entre los edificios se podía ver el estacionamiento de la residencia de lujo de al lado, y más allá, la entrada de mi propiedad rural que estaba en el límite de la ciudad, en un viejo pueblo ahora rodeado de nuevos fraccionamientos. Desde el balcón de Mercedes, si sabías dónde mirar, podías ver el techo de teja de barro de mi casa de campo y el portón. Agarré los viejos binoculares de teatro de Mercedes. Los lentes estaban un poco turbios, pero la imagen era suficiente. En el portón de mi propiedad, el Jetta plateado de Javier se detuvo. 2 personas bajaron, Javier con su camisa desabotonada, riendo y gesticulando, y Daniela en un vestido de verano corto, más apropiado para una playa que para una mañana en la ciudad. Estaba riendo. Daniela sostenía una botella de tequila caro. Reconocí la etiqueta. Don Julio. «Está celebrando», murmuró Mercedes, sosteniéndose el pecho como en un funeral. «No, Mercedes», corregí ajustando el enfoque. «Está celebrando la victoria. Piensa que el autobús ya salió de la ciudad y que la señal se perdió en las montañas». Javier abrió el portón con el control remoto. Entraron al jardín como propietarios. Daniela fue directamente hacia mis rosales, esas variedades que había cultivado durante 10 años. Arrancó brutalmente una flor, la olió y la tiró al suelo. Sentí un pinchazo de dolor, pero lo reprimí inmediatamente. Las rosas vuelven a crecer. Lo que planeaba hacer con mi vida sería más difícil de reparar. «Mira, alguien más está llegando», me empujó Mercedes. Otro auto se detuvo. Una enorme camioneta negra parecida a un tanque. De ella salió un hombre alto de expresión severa, vistiendo un abrigo de lana caro. No sonreía. Miraba mi muro, la casa y el terreno como si ya estuviera calculando cuántos metros cúbicos de concreto serían necesarios para cubrir todo con una cimentación. Lo reconocí instantáneamente. Era Humberto Torres, conocido como el Tiburón, un desarrollador inmobiliario local especializado en comprar viejas propiedades en la periferia urbana, demoler las casas y construir plazas comerciales o torres de departamentos de lujo. Sus métodos eran tristemente célebres. Si los propietarios no aceptaban vender, las casas sufrían misteriosos incendios, o los documentos de propiedad desaparecían de los archivos. «El Tiburón», murmuré suavemente. Javier corrió a su encuentro, casi inclinándose. Extendió la mano que Torres estrechó con el asco de alguien tocando algo pegajoso. Daniela apareció pronto con vasos. Entraron a la casa. Entonces no era solo una venta de activos. Javier había decidido vender no solo las bodegas, sino también la propiedad rural, el refugio familiar que mi padre había construido, la casa donde Javier había dado sus primeros pasos. La estaba vendiendo al Tiburón, el hombre que borraría la memoria de nuestra familia de la superficie de la tierra en una semana. Bajé los binoculares. Mi respiración era calmada, mi pulso estable. En mí, la calculadora funcionaba, calculando las variables. Torres no se involucraría en activos problemáticos. Necesitaba una transacción limpia para revender el terreno más tarde con un beneficio máximo. Si estaba ahí, significaba que Javier lo había convencido de que yo no era un problema, que los documentos estaban en mano y que el viejo loco estaba correctamente neutralizado. «Mercedes», dije regresando a la sala, «necesito tu teléfono». No podía llamar del mío, podían rastrear la señal. «Claro, tómalo». Me extendió un viejo teléfono con teclado. Marqué el número de Ramiro. Respondió inmediatamente. «Ramiro, están ahí en la propiedad rural con Torres. Con el Tiburón». El horror en la voz del gerente era auténtico. «Señor Mendoza, si Torres está en el juego, quieren demoler las bodegas también. Ha tenido el ojo en esa zona durante años. Lo sé, escúchame. Necesito que hagas algo. En mi oficina, en el cajón inferior del mueble, hay una carpeta marcada, Archivo 2. Dentro están los viejos planos de canalización. Encuentra el mapa que marca el colector de drenaje municipal.
que pasa exactamente bajo la bodega número 3. Pero no hay nada ahí. El colector fue desactivado en los 80. Torres no lo sabe, lo interrumpí. Pero sabe que no se puede construir sobre un colector activo. Es zona de preservación. Si ve ese plano, entenderá que construir una plaza comercial ahí es imposible. ¿Quiere que se lo muestre? No, quiero que olvides esa carpeta sobre la mesa de la sala de conferencias. Cuando vayan a firmar los papeles, déjala en el lugar más visible. Encima, pon una nota escrita, urgente para el Ministerio Público. Escuché a Ramiro reír suavemente. Entendido, lo haré. Y otra cosa, Ramiro. Encuéntrame las coordenadas de ese periodista que escribió sobre las víctimas de Torres el año pasado. Creo que su apellido es Morales. Lo voy a encontrar. Señor Mendoza, ¿está seguro de que puede manejar esto? Son muchos si usted está solo. Miré mi reflejo en la pantalla del televisor apagado. Cabello gris peinado hacia atrás en un chongo firme. Una línea tensa en mis labios. No estoy solo, Ramiro. Tengo a Mercedes y tengo algo que ellos no tienen. ¿Qué? La verdad, respondí, y colgué. Era el primer movimiento de peón, pero ese peón abría el camino a la reina. Torres era un depredador, pero un depredador prudente. Bastaría el olor a podredumbre en la documentación para que despedazara a Javier él mismo sin mi ayuda. Solo tenía que dar un pequeño empujón a la situación. Regresé a la laptop. En la pantalla, el cursor parpadeaba en el documento de revocación. Agregué otro párrafo, copia transmitida a la oficina del Ministerio Público y al Consejo de Revisión de Notarios. Impreso, firmado, enviado por mensajero. Miré el reloj. Apenas eran las 2 de la tarde. Mi autobús supuestamente estaría atravesando la campiña de Guanajuato ahora. Javier y Daniela bebían tequila en mi porche, mientras yo estaba sentado en el departamento de alguien más, preparando el jaque mate que recordarían por el resto de sus vidas. Mi celular vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio. Un mensaje de Javier. Espero que el autobús sea cómodo, papá. Los asientos se reclinan. Apaga tu teléfono y relájate. Te lo mereces. Te quiero. Sonreí amargamente. Te lo mereces. ¡Qué ironía! No sabía cuánta razón tenía. Realmente merecía descanso. Descanso de sus mentiras, de su parasitismo, del miedo eterno por su futuro. Pero proporcionaría ese descanso yo mismo, y no sería nada de lo que había planeado. No estaba en un asiento mullido reclinable, sino en una silla dura en los archivos públicos de la ciudad. El olor a polvo y papel viejo siempre me había calmado. El orden reinaba aquí. Cada documento tenía su lugar, su número, su historia. Y esta historia no podía ser reescrita por el capricho de un amateur ambicioso. Señor Mendoza, se acercó la archivista, doña Ana, una mujer de mi edad. Nos conocíamos desde hace 20 años. Encontré su expediente. Estaba en los archivos muertos profundos. Puso un expediente voluminoso frente a mí. Complejo de bodegas número 4. Documentación primaria. Necesito una copia certificada de la escritura de privatización y del plano de subdivisión. Urgente. Mientras Ana preparaba las copias, osé las páginas. Ahí estaba la escritura de propiedad, mi firma firme y decisiva. Los sellos, sin socios, sin participación de terceros. Propiedad exclusiva. Javier podía falsificar todos los poderes que quisiera. Pero el original siempre gana la copia, especialmente en el tribunal. En ese momento, como Ramiro me contó más tarde, una escena digna de una telenovela se desarrollaba en la oficina de las bodegas. Ramiro llamó a Javier, como habíamos acordado, y lo dejó en altavoz para capturar todo. Javier, tenemos un problema. El sistema no acepta el nuevo contrato de arrendamiento con Torres. Necesita confirmación biométrica o la firma del propietario. El central bloqueó la operación. Javier, quien en ese momento parecía estar medio borracho de tequila, se rió. ¿Qué? ¿Central? ¿De qué hablas, Ramiro? Te estás poniendo senil. Mi padre está en un autobús que va dando tumbos por Guanajuato. No hay señal ahí y no la habrá durante las próximas 2 semanas. Ya te dije que yo soy el responsable ahora.
Mete mi código. Lo intenté, Javier. No pasa. Dice error de acceso. Contactar al propietario. Quizá deberíamos llamar al señor Mendoza. ¿Estás bromeando? Ya dije, no lo molestes, el viejo está descansando. Déjalo ver las iglesias y comer enchiladas mineras. Es malo para él preocuparse. Simplemente saltate el sistema. Sabes cómo hacerlo. Desactiva la verificación de firma. Eso es infringir el protocolo de seguridad. Javier, al diablo con la auditoría, gritó Javier. Cuando regrese, todo ya será diferente. Las bodegas serán una plaza comercial, y Torres y tú beberán coñac en Cancún. Haz lo que te digo o renuncia. Colgó. El viejo comiendo enchiladas mineras, al diablo con la auditoría. Ramiro guardó la grabación. Cada palabra, cada tono de desprecio, no era solo grosería. Era la prueba de un abuso de poder deliberado y coerción del personal. Salí de los archivos con copias certificadas en mi bolso. El sol comenzaba a ponerse. El siguiente paso era la reunión con el abogado que Mercedes había recomendado. Pero primero tenía que verificar un detalle. Ramiro me había enviado una foto de la tarjeta de presentación de esa mujer, la supuesta tutora que acompañaba a Javier. Lidia Sánchez, Servicios Jurídicos, Tutela y Curatela. El nombre me parecía vagamente familiar. Sánchez. ¿Dónde había escuchado eso? Fui a un café internet, me senté en una esquina y busqué el nombre en Google. Los primeros enlaces eran estándar, pero en la segunda página de resultados fue como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Un artículo del periódico local de hace 5 años. Escándalo en fundación caritativa. Jefa de contabilidad, acusada de malversación de fondos. Abrí el artículo. En la foto, aunque granulosa, era ella. Lidia Sánchez. En ese momento tenía el cabello negro y usaba un apellido marital diferente. Me acordé. Dios mío, ¿cómo había podido olvidar? Lidia había trabajado en nuestro departamento de contabilidad en la fábrica a principios de los años 2000. Era una cosita dócil que se quejaba constantemente de su salario y su esposo enfermo. La había sorprendido falsificando hojas de cálculo de uniformes. Los montos eran pequeños pero regulares. No había presentado cargos policiales por piedad. La había despedido por justa causa, pero sin fanfarria, aunque quedó registrado internamente que nunca podría ocupar un puesto de confianza. Entonces había cambiado de apellido, teñido su cabello y ahora se hacía llamar especialista en tutela. Javier la había encontrado, o ella lo había encontrado a él. Dos oportunistas que habían encontrado a la víctima ideal. Ella me conocía, sabía que la había despedido, y ahora no era solo un trabajo por dinero, era venganza personal. Ayudaba a mi hijo a declararme incompetente, saboreando cada momento. Sentí asco, no miedo. Era como caminar en el lodo. Pero la comprensión también llegó. Tenía una ventaja. Si la tutora tenía antecedentes penales y el artículo mencionaba una condena en primera instancia, no podía legalmente ser tutora de nadie bajo ninguna circunstancia. Cualquier decisión judicial, tomada con su participación, sería anulada y ella misma podría ser arrestada por falsificación de identidad. Javier, en su prisa y codicia, ni siquiera se había molestado en verificar los antecedentes de su cómplice. Había agarrado a la primera abogada que aceptaba el trabajo sucio. «Ah, Javier», murmuré mirando el monitor, «¿qué estratega resultaste ser? Trajiste a la casa la misma rata que yo ya había expulsado. Imprimí el artículo y doblé el papel cuidadosamente. Ahora conocía su punto débil. Sus planes estaban sostenidos por vigas podridas. Bastaría derribar una para que todo se derrumbara. Salí a la calle. El aire nocturno era fresco. Respiré profundamente. «Descansa, papá». Metí las palabras de mi hijo. «Descanso». Fui a la parada del camión. Tenía que regresar a casa de Mercedes, reunir los documentos y prepararme para el día siguiente. Mañana comenzaría a jalar los hilos. Pensaban que era el pasado, muebles viejos para tirar. Habían olvidado que las antigüedades a veces valen más que cualquier cosa nueva,
y son mucho más resistentes. La mañana siguiente comenzó no con café, sino con una reunión en un estacionamiento abandonado cerca del mercado central. El lugar había sido elegido por Ramiro. No había cámaras ahí, y el ruido del tráfico ahogaba las conversaciones. Llegó en un auto discreto, miró a su alrededor y me extendió un grueso expediente. Su rostro estaba gris. Señor Mendoza, no podía decirle esto por teléfono. Esto supera todos los límites. Tomé el expediente. Era pesado. Muéstrame, Ramiro, estoy listo para todo. Subimos al auto. Ramiro encendió el aire acondicionado, pero sentí un frío viniendo desde adentro. Abrí el expediente. En la parte superior estaba el proyecto de contrato de arrendamiento con Torres. Me lo esperaba, pero debajo había un documento que me cortó la respiración. Era un reconocimiento de deuda, un préstamo privado. El monto era astronómico, 5 millones de pesos. El deudor, Javier Mendoza. El garante, Roberto Mendoza. Mi firma había sido groseramente falsificada, con una mano temblorosa, pero el sello era mi sello real. Había tenido acceso a mi sello profesional. Pero lo peor no era el monto, lo peor era la cláusula de garantía. El terreno y casa habitacional, en la dirección de mi propiedad rural, y el complejo de bodegas bloque A, B y C. Mis bodegas. Eso no es todo, dijo suavemente Ramiro. Voltea la página. Volteé y el mundo giró por un segundo. Era una copia de un acta de defunción. Nombre, Roberto Mendoza. Fecha de defunción, mañana. Causa de la muerte, insuficiencia cardíaca aguda. Miraba mi propio nombre impreso en ese marco siniestro, con fecha de mañana. ¿De dónde salió esto? Mi voz sonaba hueca, mecánica. Lo encontré en la papelera de su computadora, respondió Ramiro. Escaneó el borrador. Aparentemente Lidia Sánchez preparó la plantilla. Estaba planeando, señor Mendoza. Planeaba hacer su muerte oficial retroactivamente una vez que estuviera lejos, para no tener que pagar impuestos de donación y poder presentar inmediatamente una solicitud de homologación. Y luego, cuando regresara, no sé, tal vez esperaba que realmente tuviera un infarto cuando lo descubriera. Cerré el expediente lentamente. Entonces tenía razón. No era solo codicia, no era solo querer vivir bien. Mi hijo no solo me estaba robando, me estaba enterrando legalmente. Se suponía que moriría mañana. Ya había preparado el papel, ya resignado a la idea. Para él, yo ya estaba muerto. Una carga que debía ser borrada del documento para que el dinero pudiera fluir. En mí, algo se rompió y se endureció. La última pequeña chispa de piedad paternal, que podría haber estado ahí en el fondo, se apagó. Todo lo que quedaba era un vacío negro y frío. Y en ese vacío, como una hoja de acero, un solo pensamiento brillaba: destruir. No tendría piedad, no lo educaría. La educación era demasiado tarde. Ahora sería su juez. ¿Quién es el acreedor?, pregunté mirando el contrato de cerca. Dice Inversiones CBNS, respondió Ramiro. Pero usted sabe quién está detrás de eso, ¿verdad? Lo sabía. Era solo una fachada para la operación de usura de don Refugio Varela, un tipo peligroso que controlaba la mitad de los lotes de autos usados y table dance de la región, gente pesada que no resuelve nada en el tribunal. Lo resuelven de otra manera. Javier había pedido prestado dinero a criminales, 5 millones de pesos con garantía sobre activos que no le pertenecían y bajo la promesa de la muerte de su padre, quien estaba, Iván, vivo. Es un idiota, declaré sin emoción. Un idiota clínico. Piensa que va a engañarlos, como me engañó a mí. Piensa que Torres va a comprar la propiedad rápidamente y va a pagar la deuda con interés, explicó Ramiro. Pero Torres arrastra los pies, verificando documentos, y los intereses de don Refugio no se detienen. Miré la tasa. 5% semanal, con penalización diaria del 10% por retraso de pago. Si Torres se retiraba del negocio, Javier estaría solo con una deuda creciendo geométricamente
y con acreedores que no aceptaban excusas sobre mamá en el autobús. Gracias, Ramiro. Le estreché la mano. Hiciste más de lo que deberías. Ahora ve a tomar vacaciones. Mañana no deberías estar en las bodegas. ¿Y usted, señor? Yo me quedo. Tengo una cita importante mañana, el día de mi muerte. Hice una sonrisa amarga. Debo estar a la altura de la ocasión. Bajé del auto. El viento azotó mi chamarra. No me sentía como un viejo, sino como un general antes de la batalla final. El plan había cambiado. Solo recuperar lo que era mío no era suficiente. Solo castigar no era suficiente. Lo dejaría caer en la misma tumba que había cavado para mí. No lo empujaría. Solo quitaría la mano que usaba para sostenerse. Agarré el celular de Mercedes y busqué un número en los contactos que había esperado nunca tener que usar. Era el teléfono de un hombre influyente que en tiempos difíciles había tenido conexiones con estos mismos usureros, pero que ahora era un hombre de negocios respetado. Nos habíamos cruzado en el trabajo. Me respetaba por mi ética. Bueno, dijo la secretaria, dígale a don Refugio que Roberto Mendoza llama. Dígale que tengo información sobre una garantía que están tratando de venderle. Dígale que la mercancía está defectuosa. Sabía que la información llegaría a don Refugio antes de que Javier terminara su café de la mañana. Los usureros no les gusta ser engañados, especialmente cuando la garantía es humo y espejos, y el garante es un fantasma bien vivo. Javier quería jugar con los grandes. Pues bien, bienvenido al mundo de los adultos, hijo mío. Aquí los errores no se pagan con la pensión de papá, se pagan con sangre. La noche antes de la batalla es siempre la más calmada. No la pasé en casa de Mercedes, sino en un lugar que conocía mejor que cualquier casa, la sala de archivos de mi complejo de bodegas. Ramiro me hizo entrar por la puerta de servicio cuando el guardia cambió de turno. Ahí, entre los estantes de documentos, había olor a polvo y paz. Dormí en un sofá plegable, cubierto con una vieja cobija, y fue el sueño más profundo que había tenido en años. El sueño de alguien que sabe que todo termina mañana. Mañana me recibió con un amanecer gris. Me preparé en el pequeño baño. Camisa blanca impecable. Blazer negro, collar de perlas, nada descuidado. Hoy tenía que parecer invencible, no una víctima, sino el propietario de todo. A las 8 de la mañana, Ramiro entró discretamente. Detrás de él, Mercedes, pálida y resuelta, sosteniendo su identificación. Y la tercera persona, Maestro Arnoldo, el abogado, un hombre con reputación de pitbull. Todo está listo, señor Mendoza, dijo suavemente Ramiro. Los originales de las escrituras constitutivas están conmigo. Las grabaciones de cámara han sido copiadas en 3 discos. El personal ha sido instruido. Nadie sabe nada. Todos trabajan normalmente. ¿La policía?, pregunté ajustando mi puño de camisa. El inspector Morales estará aquí a las 10. Examinó el material que enviamos ayer. Dijo que hay bases para 3 investigaciones, pero tiene que agarrarlos infraganti en el momento de la firma. Excelente. Asentí. Mercedes, ¿recuerdas qué decir? Me acuerdo, Roberto. La vecina asintió. Cada palabra sobre el jardín, el complot, el vegetal. No me echaré para atrás. Estábamos listos. Mi pequeño ejército. Personas que Javier consideraba peones o ni siquiera notaba. Ahora estaban hombro con hombro para derribar su castillo de naipes. A las 9:30 Javier llegó a la entrada principal. Lo miraba en el monitor de seguridad. Bajó de un taxi. Había decidido no mostrarse en su propio auto frente a los acreedores. Vestía un nuevo traje brillante como un trofeo. Junto a él, Daniela toda arreglada con un expediente bajo el brazo. Y por supuesto, Lidia Sánchez, la tutora con cara de verdugo profesional. Entraron al vestíbulo con confianza, riendo fuerte. Javier dio una palmada en el hombro del guardia de seguridad, pero el joven simplemente asintió silenciosamente y apartó la mirada. ¿Qué les pasa?, preguntó Javier a Daniela cuando pasaron frente a la secretaria, que de repente se sumergió en su monitor sin siquiera decir hola.
Deben tener miedo de los nuevos patrones, rió Daniela. Sienten que la nueva escoba va a barrer limpio. Javier fue a la puerta de mi oficina. Ahora pensaba que era suya. Tocó su tarjeta al cerrojo electrónico. Silencio. La luz roja parpadeó y se apagó. Javier frunció el ceño. Volvió a intentar. Nada. Quechín jaló la manija. Cerrado. Ramiro. Ramiro. ¿Dónde estás? ¿Por qué no funciona la tarjeta? Ramiro apareció en el pasillo. Su rostro era una máscara. Falla del sistema, Javier. Hubo un corte de energía ayer. El controlador debe estar bloqueado. Los técnicos vienen en camino. Mientras tanto, esperen en la sala de conferencias. Está abierto. Torres debería llegar pronto. Javier resopló con irritación. Siempre todo a medias aquí. Bueno, manda café a la sala de conferencias. Fuerte. Fueron a la sala de reunión. Yo miraba. Javier se ponía nervioso. Miraba su teléfono cada minuto. Ajustaba su corbata. Daniela organizaba papeles sobre la mesa. Lidia Sánchez permanecía inmóvil como una estatua. La atmósfera en la oficina estaba cargada. Los empleados susurraban en las esquinas, pero se callaban cuando alguno de ellos aparecía. Javier lo sentía. Sentía que el aire se había vuelto pesado. Miraba a su alrededor como un animal que huele humo pero no ve el fuego. ¿Por qué Torres está retrasado? Miró su reloj. El tráfico seguramente. Lo calmó Daniela. No entres en pánico. El dinero casi está en nuestro bolsillo. A las 10:10, la camioneta negra de Torres estacionó, pero no estaba solo. Justo detrás de él se estacionó un auto sin placas con identificaciones oficiales. Sonreí a mi reflejo. Es hora, dije. Salimos de la pequeña habitación. Silenciosamente, bajamos por el pasillo de servicio hasta la puerta trasera de la sala de conferencias. Esta puerta estaba disfrazada en el panel de madera. Solo Ramiro y yo conocíamos su existencia. En la sala, Torres ya estrechaba la mano de Javier. Entonces, joven, dijo el promotor. ¿Documentos listos? Originales. Por supuesto, señor Torres. Javier actuó precipitadamente, extendiendo los papeles. Aquí está el título de propiedad, el poder notarial completo, la orden de tutela. Todo limpio como agua mineral. Torres tomó los papeles pero no se apresuró a firmar. Los leyó atentamente. ¿Y dónde está el señor Mendoza?, preguntó de repente, levantando su mirada pesada hacia Javier. Me gustaría asegurarme de que está al tanto de la transacción. Después de todo, la cifra no es pequeña. Javier vaciló por una microsegunda. Mi padre está recibiendo tratamiento en una casa de reposo aislada en Michoacán. No hay señal telefónica ahí. Los médicos prohibieron las visitas. Usted sabe cómo es a esta edad. Los vasos sanguíneos. Ya no comprende bien lo que está pasando. Por su propio bien, tomamos el control de la gestión. Aquí está la señorita Lidia Sánchez, su tutora oficial, quien puede confirmar. Lidia asintió, abriendo la boca para pronunciar la mentira ensayada. Pero en ese momento, la puerta principal de la sala de conferencias se abrió. 2 hombres de civil entraron, seguidos de 2 oficiales uniformados. Javier se congeló con el bolígrafo en la mano. La sonrisa se deslizó de su rostro como una máscara mal pegada. Señor Torres, dijo uno de los recién llegados mostrando su placa. Inspector Morales, disculpe la interrupción, pero esta transacción no puede efectuarse. ¿Y por qué no? El rostro de Torres se oscureció, aunque la comprensión brilló inmediatamente en sus ojos, porque el objeto de la venta es evidencia material en una investigación por fraude y falsificación procesal, respondió con calma el inspector. Y también porque el vendedor no tiene la autoridad para disponer de estos activos. ¡Oh, qué tontería!, gritó Javier saltando de su silla. Tengo poder notarial, tengo tutora. ¿Quiénes son ustedes? Voy a presentar una queja. El poder notarial fue revocado por el propietario, cortó Morales, y la tutela fue obtenida sobre la base de documentos médicos falsos y un acta de defunción falsa. Propietario, Javier palideció. Mi padre está en un autobús.
Está incompetente. Fue en ese momento que presioné el botón en la pared. El panel se deslizó silenciosamente. Entré a la sala. El silencio que siguió era ensordecedor. Podía escuchar el tic-tac del reloj caro en la muñeca de Torres. Escuché la respiración laboriosa de Daniela. Javier me miró como si viera un fantasma. Su boca se abrió y cerró como un pez fuera del agua. «Buenos días, hijo mío», dije. Mi voz era calmada, firme y glacial. El autobús llegó. Parada final. Caminé hacia la mesa sin quitarle los ojos de encima. Retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared. «Papá», murmuró, «estás aquí». «Estoy aquí, Javier. Siempre estuve aquí. Vi cada uno de tus pasos. Escuché cada palabra sobre el vegetal, sobre la clínica, sobre cómo renegaste de tu padre». Me detuve, corrigiéndome. «Pero cómo me renegaste por mis 1000 pesos mientras planeabas enterrarme vivo». Arrojé el expediente que Ramiro me había dado sobre la mesa. El expediente con sus deudas, con el acta falsa de mi muerte. «Jaque mate, Javier», dije. «Juego terminado». Torres puso su bolígrafo sobre la mesa muy lentamente. Miró a Javier, luego a mí, luego al inspector, y tomó la única decisión sensata. «No tengo nada que ver con esto», declaró levantando las manos. «Fui inducido a error. Estoy disponible para testificar como testigo». La mirada de Javier vagó por la habitación, buscando una salida que no existía. Solo estaba la policía bloqueando las puertas. Estaba su padre, que ya no era padre sino juez, y estaba el abismo hacia el cual él mismo había caminado. La trampa se había cerrado. «Entendiste todo mal». La voz de Javier se debilitó, subiendo en los agudos. Se despegó de la pared y dio un paso hacia mí, extendiendo las manos en un gesto que debería haber sido una súplica filial, pero parecía la desesperación de un hombre que se ahoga. «Papá, escucha, fue un error. Solo queríamos hacerte una sorpresa, arreglar los impuestos. Estaba cuidándote». Me quedé inmóvil como una roca sobre la cual se rompen las olas sucias. «Sorpresa», repetí levantando una ceja. «Mi acta de defunción es una sorpresa. El préstamo a los usureros con mi casa en garantía es cuidar. Es temporal». Comenzó a hablar sin parar, sudando en frío. «Son solo papeles, una formalidad. Ya sabes, nunca se lo hubiera dicho. Diles que tú mismo me diste la autorización. Solo la olvidaste. Tu memoria está fallando». Se volvió hacia el inspector, señalando su dedo hacia mí. «No está bien de su cabeza. No entienden. Tiene demencia. Olvida lo que hizo ayer. Puedo probarlo. Lidia puede confirmarlo. Era su último as, el intento desesperado de sostener la mentira que habían preparado. Decidió declararme loco ahí frente a la policía». Miré a Lidia Sánchez. La tutora estaba pálida, encogida en su silla. Ya había comprendido que el juego estaba perdido y permanecía en silencio, esperando volverse invisible. «Demencia, dices». Sonreí. «Bueno, probemos mi memoria». Saqué mi vieja grabadora de mi bolso y presioné reproducir. En el silencio de la sala, su voz resonó clara, llena de cinismo. «El viejo está completamente senil, pidiendo dinero, quiere 2000 pesos. Déjalo dormir en la terminal de autobuses. Déjalo volverse un vagabundo. Pronto 2000 pesos serán un lujo para él». Y luego la voz de Daniela. «Eres cruel, Javier. Me gusta eso». Y Javier otra vez. «No soy cruel, soy pragmático. Vivió lo que tenía que vivir. Ahora es nuestro turno». El rostro de Javier se cubrió de manchas rojas. Torres hizo una mueca de asco, como si un alcantarillado hubiera explotado en la sala. El inspector Morales anotó algo en su libreta. «Es falso», gritó Javier. «Es manipulación. Se puede falsificar cualquier voz hoy en día». «¿Y esto también es manipulación?». Puse sobre la mesa las impresiones de sus conversaciones, los emails de su cuenta personal al licenciado Vargas, pidiendo antefechar documentos, adjuntando fotos de mi identificación que había robado mientras dormía. Javier se calló,
Se dio cuenta de que no había escapatoria. El aire a su alrededor parecía haberse agotado. Miró a Daniela para obtener apoyo, y fue entonces cuando ocurrió lo que yo esperaba. Las ratas comenzaron a devorarse entre sí. Daniela, quien hasta entonces había permanecido en silencio, saltó de repente, sus bonitos ojos llenos de lágrimas de odio. Fue toda su idea, gritó señalando su dedo manicurado hacia su esposo. Le dije que no lo hiciera. Le supliqué que se detuviera. Me obligó. Dijo que si no lo ayudaba, me echaría a la calle. Tenía miedo de él. Es un tirano. Me golpeaba. Los ojos de Javier se abrieron de par en par. ¿Qué estás diciendo, víbora?, rugió. Fue tu idea. Tú eras la que lloraba por joyas y bolsas. Tú encontraste a Lidia. Tú montaste el esquema de la clínica. Mentirosa. Mentiroso tú, chilló Daniela. Inspector, soy una víctima. Voy a decir todo. Voy a negociar un ple culpable. Él lo planeó todo. Odia a su padre. Lo quería muerto. La escena era repugnante y en su repugnancia fascinante. Se hundían mutuamente con el mismo entusiasmo con el que ayer bebían tequila a mi muerte. Suficiente. Mi voz cortó el grito. Se callaron al mismo tiempo. Miré a Daniela. Dices que fue toda su idea. ¿Y quién intercambió emails con el notario Vargas usando el login Daniela y Lujo? ¿Quién envió las plantillas de sellos falsos? ¿Quién buscó en línea cómo provocar un infarto en personas mayores sin dejar rastro? Daniela se puso tan pálida que su maquillaje parecía una máscara de yeso. ¿Cómo tienes? Su voz se quebró. Mi servicio informático recuperaba datos borrados cuando tú todavía usabas pañales. La interrumpí. Tuve acceso a tu nube, querida. Tus huellas digitales están por todas partes. No eres una víctima, Daniela. Eres el cerebro detrás de esta operación. Un cerebro podrido y codicioso. Daniela se derrumbó en su silla, cubriéndose el rostro. Torres se levantó y abotonó su abrigo. Señor Mendoza, dijo con gravedad, le presento mis sinceras disculpas. Si hubiera sabido, mis abogados estarán en contacto. Estoy dispuesto a discutir una compensación por daños morales, siempre y cuando mi nombre no aparezca en la prensa junto a estos ciudadanos. El negocio está cancelado. Partió sin mirar a Javier. En la sala solo quedábamos nosotros, la policía y las ruinas de una familia. Javier estaba inmóvil, cabeza baja. Toda la pompa había desaparecido. Frente a mí no había un hombre de negocios próspero, sino un niño asustado que rompió un jarrón caro y espera el castigo. Papá, murmuró con voz débil. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora va a pasar la ley, Javier, respondí. Código Penal, artículo 380. El fraude practicado contra una persona mayor puede alcanzar 10 años, y hay falsificación de documentos públicos. ¿Me vas a arrestar? Levantó los ojos llenos de terror. En mí, algo tembló. Era el momento más difícil, el momento en que el corazón quiere perdonar. Pero la razón dice que el perdón ahora es crueldad. No, Javier, dije suavemente. No voy a presentar cargos contra ti y Daniela. Su rostro se iluminó de esperanza. ¿En serio, papá? Gracias. Lo sabía. Voy a enmendarme. Voy a cambiar. No me interrumpas. Lo corté duramente. Voy a retirar la denuncia por fraude. Pero hay un detalle. El préstamo que contrataste con Don Refugio, 5 millones de pesos, no voy a impugnarlo como fraude de mi parte. Solo voy a probar que la garantía otorgada era nula. El préstamo quedará a tu nombre, personalmente a tu nombre, sin garantía real. La sonrisa desapareció de su rostro. Pero, me van a matar. Don Refugio, los intereses. Ese es tu problema, Javier. Querías ser adulto. Sé uno, resuelve tus obligaciones tú mismo. Ya no soy tu banco, ni tu escudo, y ya no soy tu padre. Me volteé hacia el inspector. Inspector Morales, no voy a presentar cargos criminales contra ellos ahora, pero solicito que registre la falsificación de documentos para la protección de mis activos. Y en cuanto a ellos, señalé a mi hijo y mi nuera.
Me encargaré yo mismo. Pero en cuanto a Lidia Sánchez, a esa sí se la llevan, dijo Morales. Es reincidente. Falsificación de sello público. Le hará bien pasar un tiempo detrás de las rejas. Lidia Sánchez fue llevada esposada. Daniela permaneció sentada mirando al vacío. Javier estaba parado en medio de la sala, dándose cuenta de que la prisión habría sido su salvación. En prisión habría tenido comida y protección. En el mundo exterior, Don Defugio lo esperaba con una pregunta. ¿Dónde está el dinero, Javier? Fui a la mesa, tomé mis documentos, las llaves del departamento. Extendí mi mano. Javier, con manos temblorosas, tomó el llavero y lo puso en mi palma, y las llaves de la casa de campo. El segundo llavero vino justo después. Adiós, Javier. Dije, espero que encuentres una manera de sobrevivir. Tienes riñones, un hígado. Dicen que están muy demandados. ¿No eres pragmático? Me di la vuelta y caminé a la salida. Mi columna vertebral era recta pero no firme. No lloré. Hice lo que tenía que hacerse. Amputé la gangrena para salvar el resto del organismo. La puerta se cerró detrás de mí con un clic suave, y solo en el pasillo me permití exhalar. El aire era limpio. Ya no olía a mentiras. No seguí el destino de Javier. Solo sé que está vivo. Dicen que consiguió un trabajo de fuerza en un sitio de construcción, en el campo, tratando de ganar cada peso para pagar los intereses de Don Refugio. Me llamó algunas veces de números desconocidos, pero no respondí. Mi número ahora solo está disponible para aquellos que traen paz a mi vida, no caos. Las bodegas funcionan. Ramiro fue promovido y ahora gestiona toda la operación. Voy una vez por semana solo para revisar los informes y tomar un café con él. Mercedes viajó ayer. Le compré un paquete en un spa termal en Morelia. Esta vez uno real, con baños calientes y pensión completa. Cuando le entregué el sobre, trató de rechazarlo, de llorar, pero le dije, no es un regalo, Mercedes, son dividendos para una socia. Ganó cada peso. La tarde de fin de año en la casa de campo es fresca. Huelo el pan mojado y el humo de leña. Los vecinos queman hojas secas. Estoy sentado bajo el portal, envuelto en una cálida cobija de lana. Sobre la mesa auxiliar, una taza de té de manzanilla humeante. Silencio. Antes, este silencio me daba miedo. Parecía significar soledad. Ahora lo sé. Es el sonido de la libertad. Nadie me miente. Nadie me mira como si fuera una chequera. Nadie espera mi muerte. Poseo mi tierra, mi tiempo, mi vida. Extiendo mi mano hacia la chimenea. Ahí reposa el papel doblado en 4. El itinerario de ese viaje de ensueño que mi hijo me había entregado en el vestíbulo. Circuito de ciudades coloniales, todo incluido de lujo. Lentamente, con placer, rasgo el papel. Primero en 2. Luego otra vez y otra vez, transformo la mentira en pequeño confeti, o arrojo los pedazos al fuego. Las llamas lamen el papel ávidamente. Una llama brillante se eleva por un segundo, iluminando la habitación. Luego desaparece, convirtiéndose en ceniza gris. Tomo un sorbo de té. Está caliente, aromático e increíblemente delicioso. Disfruta tu descanso, Roberto. Me digo a mí mismo. Y por primera vez en muchos años, realmente descanso. Si disfrutaron esta historia, no olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta y comentar abajo desde qué ciudad o estado nos están viendo. Su apoyo cuenta enormemente para nosotros. Hasta la próxima historia. Cuídense y recuerden, la sabiduría viene con la experiencia, pero a veces también viene con la traición. Que Dios los bendiga, porque hay algo que aprendí en estos días oscuros, algo que quiero compartir con ustedes, mis queridos oyentes. Si están pasando por una situación similar, si sienten que alguien cercano los está traicionando, escuchen estos consejos. Primero, confíen en sus instintos. Si algo se siente mal, probablemente lo sea. Yo sentí desde el principio que algo no cuadraba con ese regalo de vacaciones. Los números no mentían. Las miradas tampoco. Segundo, documenten todo. Cada conversación sospechosa,
cada transacción extraña, cada comportamiento inusual. En mi caso, las grabaciones y los documentos salvaron mi patrimonio y mi dignidad. Tercero, no enfrenten solos estas batallas. Yo tenía a Mercedes, a Ramiro, al maestro Arnoldo. Busquen aliados leales, personas que los conocen y los respetan. Cuarto, protejan sus activos legalmente, actualicen sus testamentos, revoquen poderes notariales innecesarios, mantengan copias certificadas de documentos importantes en lugares seguros. Quinto, y lo más importante, no dejen que la sangre los ciegue. El amor paternal, maternal, filial, es sagrado. Pero cuando ese amor es usado como arma en tu contra, cuando se convierte en manipulación, tienes el derecho y el deber de protegerte. No hice esto por venganza, lo hice por justicia, por dignidad, por respeto a todos los años que trabajé honestamente para construir un patrimonio que debía ser mi seguridad, no el botín de alguien más. Javier tuvo todas las oportunidades del mundo. Le di educación, le di capital, le di segundas, terceras, cuartas oportunidades, pero él eligió el camino fácil, robar en lugar de construir. Y ahora vive con las consecuencias de sus decisiones. Me duele cada día. Es mi hijo. Llevo su nombre, pero el dolor de la traición es peor que el dolor de la separación. Y he aprendido que a veces el acto más amoroso que puedes hacer por alguien es dejar que enfrente las consecuencias de sus acciones. Tal vez, solo tal vez, cuando Javier esté trabajando bajo el sol, pagando cada peso de esa deuda, cuando sus manos se llenen de callos y su espalda duela, aprenderá lo que nunca aprendió conmigo: el valor del trabajo honesto, el respeto por lo ajeno, la importancia de la integridad. O tal vez no. Tal vez esté perdido para siempre en su mundo de atajos y engaños. Pero esa ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora es conmigo mismo, con vivir los años que me quedan en paz, rodeado de personas que me valoran por quien soy, no por lo que tengo. Y si esta historia les sirve a ustedes, si les ayuda a abrir los ojos ante una situación similar, si les da el valor para defenderse, entonces cada momento difícil que viví habrá valido la pena. Porque las historias no son solo para entretener, son para enseñar, para advertir, para fortalecer. Y esta es mi enseñanza para ustedes: nunca es tarde para defender tu dignidad. Nunca eres demasiado viejo para luchar por lo que es tuyo. Y nunca debes permitir que el miedo o la culpa te conviertan en víctima de quienes deberían protegerte. Gracias por escuchar mi historia. Y recuerden, cada uno de ustedes tiene un Roberto Mendoza dentro. Alguien fuerte, alguien sabio, alguien que sabe defender lo suyo. Solo necesitan el valor para despertarlo. Hasta la próxima, amigos. Que Dios los bendiga y los proteja. Los primeros días después de la confrontación fueron extraños. No eufóricos, sino silenciosos, como cuando termina una tormenta y todo queda inmóvil, procesando el daño. Me quedé en casa de Mercedes esa primera semana. Necesitaba tiempo antes de regresar a mi departamento. No por miedo, sino porque ese espacio todavía olía a traición. Necesitaba limpiarlo, no solo físicamente, sino energéticamente. ¿Cuándo vas a regresar a tu casa?, me preguntó Mercedes una mañana, mientras desayunábamos pan dulce y café de olla. Pronto, respondí, pero primero necesito cambiar las cerraduras. Todas. Y contratar un servicio de limpieza profunda. Quiero que se lleven todo lo que ellos tocaron. Mercedes asintió comprendiendo. ¿Y qué hay de las cosas de Javier? Sus fotos, sus trofeos de la escuela. Me quedé pensando. En las paredes de mi departamento había fotos de Javier en cada etapa de su vida. Javier bebé, Javier en su primera comunión, Javier graduándose de la universidad, Javier en su boda. Voy a empacarlas, dije finalmente. Las voy a guardar en una caja en el sótano. No las voy a tirar, pero tampoco las voy a ver todos los días. Necesito construir nuevos recuerdos, no vivir en el pasado. Ese mismo día, contraté a un cerrajero. Cuando regresé a mi departamento, lo hice acompañado de Ramiro y Mercedes.
Quería testigos de mi reclamación de territorio. El departamento estaba tal como lo había dejado, pero ahora lo veía con otros ojos. La mesa donde Javier me había mentido, el sillón donde Daniela se había sentado planeando mi destrucción, el pasillo por donde habían caminado hacia mi escritorio, con intenciones criminales. Está bien, me dije en voz alta. Esta es mi casa, no la de ellos, y voy a recuperarla. Pasé 3 días completos reorganizando todo. Moví muebles, cambié cortinas, compré plantas nuevas, mandé pintar una pared del color del cielo al atardecer. Cada cambio era un acto de sanación. El 4.º día Ramiro llegó con noticias. Señor Mendoza, necesito contarle algo. Nos sentamos en la cocina recién reorganizada. Javier fue a las bodegas ayer. Lo dejé entrar porque usted no prohibió específicamente su acceso. Mi estómago se tensó. ¿Qué quería? Quería hablar conmigo, pedirme un préstamo. Decía que si pudiera pagarle aunque sea 100,000 pesos a don Refugio, le darían más tiempo. Dijo que los intereses están creciendo tan rápido que pronto deberá a 8 millones en lugar de 5. ¿Y qué le dijiste? Ramiro me miró directo a los ojos. Le dije que yo trabajo para usted, no para él, que cada peso de mi salario viene de su confianza, y que traicionarlo sería escupir sobre esa confianza. Le dije que consiguiera un trabajo honesto como todos los demás. Sentí una oleada de gratitud. Gracias, Ramiro. ¿Cómo se veía? Mal, señor. Demacrado, asustado. Traía la misma ropa del día de la confrontación, arrugada. Creo que no está durmiendo bien. Me dijo que Daniela lo dejó, se fue con su madre a Monterrey. Por supuesto, las ratas abandonan el barco cuando se hunde. ¿Te dio lástima?, pregunté. Ramiro lo pensó. Un poco, pero luego recordé lo que planeaba hacerle a usted. Y la lástima se me quitó. Asentí. Yo también siento lástima a veces. Es mi hijo, pero luego recuerdo el acta de defunción con fecha de mañana. Y entiendo que la persona por la que siento lástima ya no existe. Ese Javier murió hace mucho tiempo, si es que alguna vez existió. Una tarde, 2 semanas después de todo, recibí una llamada de un número desconocido. Casi no contesto, pero algo me hizo apretar el botón verde. Señor Mendoza, era una voz femenina joven, nerviosa. Sí, ¿quién habla? Soy Sofía, Sofía Mendoza, su nieta. El mundo se detuvo. Sofía, la hija de Javier. Tenía, ¿cuántos años ahora? La última vez que la había visto, tenía 12 años. Javier y Daniela se la habían llevado a vivir con ellos después del divorcio con su primera esposa. Sofía, dije suavemente. ¿Cómo estás, mija? Estoy en Guadalajara, abuelo. Vine de Querétaro donde vivo con mi mamá. Necesito hablar con usted. ¿Podemos vernos? Por supuesto. ¿Dónde estás? En la plaza cerca de su casa. La plaza con la fuente. Dame 15 minutos. Colgué, me puse una chamarra y salí. El corazón me latía rápido. No sabía qué esperar. Sofía venía a reclamarme, a pedirme dinero para su padre, a culparme por destruir su familia. La vi antes de que ella me viera a mí. Estaba sentada en una banca, con jeans y sudadera de universidad, el cabello recogido en una cola de caballo. Se veía como su abuela, mi difunta esposa, los mismos ojos café, la misma nariz delicada. Sofía, llamé. Se levantó de golpe y por un momento pensé que correría hacia mí para abrazarme. Pero se quedó quieta, insegura. Me acerqué yo. Mija, ¿cómo estás? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Abuelo, yo vine a decirle que lo siento. ¿Tú lo sientes? Me quedé confundido. ¿Por qué? Por mi papá, por lo que intentó hacerle. Él me llamó hace unos días. Estaba borracho. Me contó todo. Dijo que usted lo destruyó, que usted era cruel. Pero yo investigué, abuelo, llamé a personas. Hablé con mi mamá. Ella me contó cómo era realmente mi papá. Las mentiras, las deudas, cómo la manipuló durante años. Se limpió las lágrimas con rabia. Toda mi vida pensé que usted era el malo, que usted era duro con él. Él siempre decía que usted no lo apoyaba, que usted lo criticaba.
Pero ahora entiendo. Usted lo sostuvo toda su vida. Y él planeaba enterrarlo vivo. Me senté en la banca y le palmé el espacio junto a mí. Ella se sentó. Sofía, no tienes que disculparte por tu padre. Tú no eres responsable de sus acciones, pero me siento terrible. No he venido a verlo en años. Él me dijo que usted no quería saber nada de mí, que solo le importaba el dinero. Sentí una nueva puñalada de traición. No solo me había robado, sino que me había robado a mi nieta también. Eso es mentira, Sofía. Siempre pregunté por ti, pero tu padre decía que estabas ocupada, que estabas estudiando, que no querías verme. Yo pensé que te había perdido también. Ella rompió en llanto y esta vez sí se acercó, poniendo su cabeza en mi hombro como hacía cuando era pequeña. Lo siento, abuelo, lo siento mucho. La abracé. Shh, mija, ya pasó. Estás aquí ahora, eso es lo que importa. Nos quedamos así varios minutos. Cuando se calmó, le compré un helado de garrafa en el carrito que estaba en la plaza. Nos sentamos y hablamos. Me contó que estaba estudiando contabilidad en Querétaro, que quería ser como yo, trabajar con números, con orden, que su mamá la apoyaba y trabajaba duro para pagar su universidad. ¿Necesitas ayuda?, pregunté. ¿Para la escuela, para...? No, abuelo, me interrumpió firmemente. Mi mamá y yo estamos bien. No vine por dinero, vine porque necesitaba que supiera que no todos en esta familia son como mi papá. Vine porque necesitaba recuperar a mi abuelo. Sentí las lágrimas picar mis ojos por primera vez en semanas. Me recuperaste, mija. Me recuperaste. Sofía comenzó a visitarme cada 2 semanas. Venía los sábados por la mañana y desayunábamos juntos. Le enseñé mis viejos libros de contabilidad, mis trucos para encontrar errores en los balances. Ella me enseñó cómo usar Instagram y TikTok. Abuelo, debería contar su historia en redes sociales, me dijo un día. Hay muchos adultos mayores pasando por lo mismo. Su historia podría ayudarlos. No sé, mija, es muy personal. Por eso mismo, lo personal es lo que conecta con la gente. Lo pensé, y finalmente acepté. Sofía me ayudó a grabar un video corto, donde conté mi historia. No todos los detalles, pero sí lo suficiente. Lo titulamos, Cómo mi hijo intentó enterrarme vivo y sobreviví para contarlo. El video se volvió viral. En una semana teníamos 100.000 vistas. En 2 semanas, 500.000. Los comentarios me rompieron el corazón y me lo sanaron al mismo tiempo. Mi hija hizo lo mismo con mi mamá. Gracias por compartir. Necesitaba escuchar esto. Pensé que estaba solo. Usted es un guerrero, señor. Dios lo bendiga. Y mi favorito. Tengo 70 años y mi hijo me está presionando para vender mi casa. Después de ver esto, voy a contactar a un abogado. Gracias por salvarme. Cada comentario era una validación. No solo había salvado mi patrimonio, estaba salvando a otros. Con el tiempo la herida comenzó a sanar. No desapareció. Las heridas de este tipo nunca desaparecen completamente. Pero formó una cicatriz. Y las cicatrices son más fuertes que la piel original. Comencé a salir más. Me uní a un club de ajedrez para personas mayores. Tomé clases de pintura en acuarela en el centro cultural. Viajé a Oaxaca con un grupo de adultos mayores de la parroquia. Y lentamente, muy lentamente, comencé a sentirme como yo mismo otra vez. No el yo de antes, que vivía en negación sobre quién era realmente su hijo, sino un nuevo yo, más sabio, más fuerte, más libre. Una tarde, Ramiro llegó a mi departamento con cara seria. Señor Mendoza, hay algo que debe saber. Dime, Javier tuvo un accidente, nada grave. Se apresuró a aclarar viendo mi cara. Se cayó de un andamio en la construcción donde trabaja. Se quebró el brazo. Está en el hospital público. Mi primer instinto fue levantarme, ir al hospital, pero me detuve. ¿Está bien? ¿Fuera de peligro? Sí, solo necesita yeso y reposo. Asentí. Envíale flores, anónimas, y paga su cuenta del hospital, pero que no sepa que fui yo.
Ramiro me miró sorprendido. ¿Está seguro? Sí. No voy a visitarlo, no voy a rescatarlo de sus deudas. Pero tampoco voy a dejarlo morir en una cama de hospital, porque no puede pagar. Hay una diferencia entre justicia y crueldad. Yo elijo justicia. Las flores fueron enviadas. La cuenta fue pagada. Nunca supe si Javier descubrió que fui yo. Y estaba bien así, porque yo no lo hice por él. Lo hice por mí, por poder mirarme en el espejo y saber que aunque mi hijo perdió su humanidad, yo no perdí la mía. Ahora sentado en mi portal en la casa de campo, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura, pienso en todo lo que pasó, y me doy cuenta de algo importante. Esta no fue solo una historia sobre traición. Fue una historia sobre redescubrimiento. Redescubrí quién soy cuando me quitan todo lo superficial. Redescubrí que mi valor no está en mi dinero, sino en mi carácter. Redescubrí que la familia no siempre es sangre. A veces es la vecina que te salva, el empleado que se mantiene leal, la nieta que regresa. Y redescubrí que nunca es tarde para empezar de nuevo. Tengo 67 años. Algunos dirían que estoy en el ocaso de mi vida, pero yo siento que apenas está amaneciendo, porque por primera vez en décadas soy verdaderamente libre, libre de la obligación de rescatar a quien no quiere ser rescatado, libre de la culpa que no me corresponde, libre de vivir una mentira para mantener la paz, y esa libertad, mis queridos amigos, no tiene precio. Han pasado 6 meses desde aquel día en la sala de conferencias, 6 meses desde que mi hijo vio su imperio de mentiras desmoronarse frente a sus ojos. Y en estos 6 meses he aprendido más sobre la vida que en los 67 años anteriores. Aprendí que el silencio no es soledad, es claridad. Aprendí que estar solo no es estar abandonado, es estar en paz. Aprendí que el perdón no significa reconciliación. Puedes perdonar a alguien y aún así mantener la distancia necesaria para proteger tu alma. Esta mañana desperté en mi casa de campo, no porque estuviera huyendo de algo, sino porque elegí estar aquí. Esa es la diferencia. Antes, cada decisión de mi vida giraba alrededor de Javier. ¿Qué pensará? ¿Qué necesitará? ¿Cómo puedo ayudarlo? Ahora mis decisiones giran alrededor de mí. ¿Qué quiero? ¿Qué me hace feliz? ¿Cómo puedo honrar esta vida que casi me arrebatan? El rancho está floreciendo. Contraté a Don Chuy, un jardinero del pueblo, para que me ayude con las plantas. Cada sábado venimos juntos a podar, a plantar, a crear belleza donde antes solo había descuido. Don Roberto, me dijo Don Chuy la semana pasada, mientras plantábamos nuevas bugambilias. ¿Puedo hacerle una pregunta personal? Claro, Don Chuy. La gente del pueblo habla. Dicen que su hijo intentó robarlo. Dicen que usted lo perdonó pero también lo castigó. ¿Cómo lo hizo? Yo tengo un hijo que me debe dinero, que siempre promete pagar pero nunca lo hace. ¿Cómo encuentra ese equilibrio entre el amor y la justicia? Me quedé pensando, con las manos en la tierra húmeda. Don Chuy, el amor verdadero no es permitir que alguien te destruya. El amor verdadero a veces significa poner límites, incluso cuando duele. Mi hijo necesitaba aprender que las acciones tienen consecuencias. Si yo lo hubiera rescatado una vez más, hubiera aprendido que puede salirse con la suya con cualquier cosa. Eso no hubiera sido amor, hubiera sido complicidad. Don Chuy asintió lentamente. ¿Y usted se siente en paz con su decisión? Cada día más, respondí honestamente. Los primeros días me despertaba con culpa. Pensaba, ¿y si necesita ayuda real? ¿Y si está en peligro? Pero luego recordaba el acta de defunción, recordaba que él no tuvo problemas en planear mi muerte, y entendía que el Javier que yo amaba, si alguna vez existió, ya no está. El hombre que intentó enterrarme no es mi hijo, es un extraño con el rostro de mi hijo. Ayer vino Sofía con una sorpresa, trajo a alguien. Abuelo, quiero presentarte a alguien importante. Un joven de unos 25 años, de traje sencillo pero limpio, extendió su mano. Señor Mendoza, soy Miguel, el novio de Sofía. Lo estudié. Manos callosas, mirada directa, apretón de manos firme.
Mucho gusto, Miguel. ¿A qué te dedicas? Soy maestro de primaria, señor. Matemáticas y ciencias. No gano mucho, pero amo lo que hago. Miré a Sofía. Ella brillaba de felicidad. Un maestro, dije sonriendo. Alguien que construye futuros, no que los destruye. Me agrada, mija. Me agrada mucho. Comimos juntos en el portal. Miguel me hizo preguntas sobre mi trabajo, sobre contabilidad, sobre cómo mantener las finanzas en orden. No preguntas codiciosas sobre cuánto tenía o qué dejaría de herencia. Preguntas genuinas de alguien que quiere aprender. ¿Saben qué? Les dije mientras tomábamos café de olla después de comer. He estado pensando en mi testamento. Sofía se tensó. Abuelo, no tienes que... Déjame terminar, mija. He decidido dejarle las bodegas a una fundación que ayuda a adultos mayores víctimas de fraude familiar. Los ingresos servirán para pagar abogados y psicólogos para gente como yo, para que nadie más tenga que pasar solo por lo que yo pasé. Eso es hermoso, abuelo, dijo Sofía con lágrimas en los ojos, pero, continué, esta casa de campo y el departamento de la ciudad serán tuyos, Sofía, junto con una cuenta de ahorro que te permitirá terminar tu carrera sin deudas y comenzar tu vida con Miguel con tranquilidad. No es una fortuna, pero es suficiente. Abuelo, yo no. Escúchame bien, mija. Te lo dejo a ti no porque seas mi nieta. Te lo dejo porque demostraste carácter. Cuando todo el mundo me dio la espalda, tú investigaste la verdad. Cuando pudiste aprovechar la situación para sacar dinero, viniste solo a recuperar la relación. Eso vale más que todo el oro del mundo. Miguel habló por primera vez con voz temblorosa. Señor Mendoza, le prometo que cuidaré a Sofía y que honraremos su memoria manteniendo estos lugares, como usted los mantuvo, con amor y con dignidad. Lo sé, hijo. Por eso estoy en paz. Esta tarde, después de que Sofía y Miguel se fueron, me senté en mi lugar favorito, el portal con vista al valle. El sol comenzaba su descenso, pintando todo de dorado. Ramiro me llamó. Señor Mendoza, pensé que debería saber. Javier vino hoy a las bodegas otra vez. Mi estómago se tensó, pero ya no con miedo, solo con curiosidad. ¿Qué quería? Solo quería ver el lugar. Dijo que extrañaba trabajar con números, con orden. Le dije que no podía entrar. Se quedó parado afuera como 20 minutos, solo mirando el edificio. Luego se fue. ¿Cómo se veía? Diferente. Más delgado. Más viejo. Pero también, no sé cómo decirlo. Más real, tal vez. Como si finalmente hubiera dejado de actuar. Gracias por decirme, Ramiro. Colgué y me quedé pensando. Parte de mí sintió tristeza. La tristeza de un padre que ve a su hijo sufrir. Pero esa tristeza ya no me consumía, ya no me hacía cuestionar mis decisiones, porque entendí algo fundamental. Yo no causé el sufrimiento de Javier, sus propias decisiones lo hicieron. Yo solo me negué a ser su rescate eterno, y esa no es crueldad, es amor duro. El tipo de amor que dice, te amo lo suficiente como para dejarte enfrentar las consecuencias de tus acciones, porque solo así podrás crecer. Si Javier aprende, maravilloso, si no, es su elección. Pero ya no es mi responsabilidad. Mientras el sol se pone, saco de mi bolsillo ese papel que he llevado conmigo estos 6 meses. El itinerario falso del viaje que nunca tomé, el documento que representaba todo el engaño, lo he guardado como recordatorio, recordatorio de lo que casi pierdo, recordatorio de mi propia fuerza. Recordatorio de que la intuición es real y debemos confiar en ella. Pero hoy, en este atardecer perfecto, siento que ya no lo necesito. Me levanto y camino hacia la chimenea de barro en el patio. Don Chuy dejó leña preparada. La enciendo lentamente, cuidadosamente, como he aprendido a hacer todo en estos meses, con intención, con presencia. Las llamas comienzan a bailar, amarillas y naranjas, llevándose con ellas el frío de la tarde. Desdoblo el papel. Circuito por Guanajuato, San Miguel de Allende y Querétaro. Paquete todo incluido de lujo. Todas mentiras. Palabras huecas destinadas a alejarme de mi hogar mientras me robaban mi vida.
pero esas palabras ya no tienen poder sobre mí. Lentamente, con una sonrisa en los labios, comienzo a rasgar el papel, primero en 2, luego en 4, luego en 8. Sigo rasgando hasta que no quedan más que pequeños trozos de confeti en mis manos. Los arrojo al fuego. Las llamas los reciben con avidez, como si hubieran estado esperando este momento tanto como yo. Los pedazos de papel se retuercen, se ennegrecen, se convierten en humo que sube hacia el cielo del atardecer. Y con ese humo se van todos los últimos vestigios de dolor, de traición, de tristeza. Me quedo ahí, mirando el fuego, sintiendo su calor en mi rostro. Descansa, Roberto, me digo a mí mismo en voz alta. Realmente descansa. Y por primera vez en años, décadas tal vez, siento verdadera paz. No la paz falsa de ignorar problemas. No la paz artificial de pretender que todo está bien cuando no lo está, sino la paz profunda que viene de saber que hiciste lo correcto, aunque fuera lo más difícil. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta historia. Mi historia. Una historia que nunca pensé que contaría, mucho menos frente a cámaras y micrófonos, para que miles la escuchen. Pero si mi dolor puede ser la luz de alguien más, si mi batalla puede darle valor a otro anciano que está siendo traicionado, si mi victoria puede mostrarle a alguien que nunca es ese para defender tu dignidad, entonces cada lágrima valió la pena. Quiero que sepan algo importante. Si están pasando por algo similar, no están solos. Hay miles, millones de nosotros. Adultos mayores que trabajamos toda la vida, que sacrificamos todo por nuestros hijos, solo para descubrir que para algunos de ellos solo somos una cuenta bancaria con patas. Pero también quiero que sepan esto, ustedes son más fuertes de lo que creen. Más sabios, más valiosos, su vida no terminó solo porque alguien intentó robarla. Su historia no termina con la traición. Termina con la victoria, si así lo eligen. No será fácil. Habrá noches donde duerman poco, preguntándose si hicieron lo correcto. Habrá momentos donde la culpa toque a su puerta como un visitante no deseado. Habrá días donde entrañen incluso las mentiras, porque al menos las mentiras les daban la ilusión de tener familia. Pero les prometo que del otro lado de ese dolor hay una libertad que no conocen, una paz que no pueden imaginar, una vida que vale la pena vivir. A mis compañeros mayores que me escuchan, no permitan que nadie les robe su dignidad. Protejan sus activos, documenten todo, busquen ayuda legal y sobre todo confíen en su intuición. Si algo se siente mal, probablemente lo es. A los hijos que están escuchando esto y reconocen algo de Javier en ustedes mismos, deténganse, deténganse ahora. Sus padres no vivirán para siempre, pero pueden vivir con dignidad. Pueden morir sabiendo que fueron amados, no usados. Ese es el regalo más grande que pueden darles. Y a aquellos como Sofía, que rompieron el ciclo de traición y eligieron la verdad, ustedes son la esperanza. Ustedes demuestran que la sangre no determina el carácter. Las decisiones lo hacen. El fuego se está apagando. Las cenizas de ese papel falso están mezcladas ahora con las cenizas de la leña, indistinguibles, sin poder. Me sirvo una última taza de té de manzanilla. Está caliente, aromática, perfecta. El valle ante mí está oscureciendo. Pronto aparecerán las estrellas. Las mismas estrellas que han brillado sobre esta tierra durante millones de años. Las mismas estrellas que brillarán mucho después de que todos nosotros nos hayamos ido. Y en esa perspectiva cósmica, los problemas que parecían insuperables se vuelven manejables, las traiciones que parecían fatales se vuelven sobrevivibles, porque seguimos aquí, seguimos respirando, seguimos eligiendo cómo vivir nuestros días restantes, y yo elijo vivirlos en paz. Elijo vivirlos rodeado de personas que me valoran. Elijo vivirlos sabiendo que defendí lo que era mío. Elijo vivirlos, realmente vivirlos. Levanto mi taza hacia el valle oscureciente. Un brindis silencioso por todos nosotros que sobrevivimos.
por todos nosotros que seguimos luchando, por todos nosotros que nos negamos a ser víctimas de nuestra propia sangre. Por la dignidad, susurro. Por la verdad, por la libertad. Y tomo un sorbo. Sabe a victoria. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarme en este viaje. Por escuchar mi historia sin juzgar. Por permitirme convertir mi dolor en propósito. Si esta historia les ayudó de alguna manera, les pido 3 cosas. Primero, suscríbanse a este canal. Cada suscripción me dice que no estoy solo, que mi historia importó, y eso significa el mundo para mí. Segundo, dejen un me gusta y compartan esta historia. Puede que haya alguien en su vida que necesite escucharla. Un padre, una madre, un abuelo, una abuela. Puede que esta historia salve una vida, como la mía fue salvada. Tercero, escriban en los comentarios de dónde nos están viendo. ¿Desde qué ciudad? ¿Desde qué estado? Me encanta saber que esta pequeña historia de un viejo contador en Guadalajara está llegando a rincones que nunca imaginé. Y si ustedes tienen su propia historia, si sobrevivieron su propia traición, cuéntenla en los comentarios, en su propia voz, como sea. Porque cada historia compartida es una luz en la oscuridad de alguien más. Hasta la próxima historia, queridos amigos. Cuídense, protéjanse. Y sobre todo, recuerden, la sabiduría viene con la experiencia, pero a veces viene también con la traición. Y cuando viene de esa forma, nos hace más fuertes de lo que nunca imaginamos que podríamos ser. Que Dios los bendiga a todos, que los proteja de los Javiers del mundo, y que los rodee de Mercedes, Ramírez y Sofías. Hasta pronto. Y recuerden, nunca es tarde para reclamar su vida. Roberto Mendoza cerró su laptop después de grabar ese último video. Las vistas ya superaban el 1.000.000. Los comentarios no paraban de llegar. Historias de personas que habían encontrado valor en sus palabras. Historias de familias sanadas porque alguien habló la verdad. Se recostó en su mecedora, mirando las estrellas que ahora llenaban el cielo. Somewhere en la ciudad, Javier Mendoza terminaba su turno de noche en la construcción. Sus manos ampolladas, su espalda adolorida, pero algo en sus ojos había cambiado. Ya no era el hombre arrogante del traje caro. Era alguien que finalmente estaba aprendiendo el valor del trabajo honesto. Si algún día encontrara redención, solo el tiempo lo diría. Pero esa ya no era la historia de Roberto. Su historia era esta, la de un hombre que casi perdió todo, pero que al final ganó lo más importante. Se ganó a sí mismo de vuelta. Y eso, mis queridos amigos, no tiene precio.